Esta es una historia que nos compartió Luis, pero la historia en realidad pertenece a su abuelo, quien lleva su mismo nombre de cualquier manera. Toda su familia son de la provincia de Santiago del Estero, y esta es una historia que contaron no tan solo la familia, sino que se comentaba también en el entorno donde ellos vivían. Una noche don Luis volvía de una fiesta en casa de unos amigos, y venía montado en su caballo. Al momento de cruzar el río Dulce, aquellos lugares eran montes y de hecho hoy lo siguen siendo. Un monte en aquel momento muy cerrado, virgen prácticamente, y cuenta que en el momento que terminaba de cruzar el río, comenzó a llover y aparentaba ser una tormenta bastante fuerte. Entonces, él comienza a buscar un lugar donde refugiarse porque había empezado a correr mucho viento y eso presagiaba una tormenta muy fuerte. En el momento en el que estaba mirando para todos lados, buscando algún lugar donde guarecerse, de pronto, mezclado con el ruido del viento y de la lluvia, que empezaba a ser más copiosa, escucha el llanto desesperado de un niño. Su caballo, en el momento de escuchar ese llanto, dice que dio un relincho muy extraño, algo que sorprendió y asustó a don Luis. Entonces, él puso atención para escuchar de dónde provenía aquel ruido, así que comenzó a cabalgar en dirección hacia donde escuchaba el llanto. Anduvo aproximadamente unos 200 metros muy cerca del margen del río, hasta que, en un momento, logra divisar un rancho abandonado que él extrañamente no conocía, ya que, según él contaba, andaba mucho pescando y cazando por esos sitios. Se había criado en aquellas zonas, pero aquel rancho en medio de aquel bosque no lo conocía. Y desde adentro de ese rancho, él escuchaba claramente el llanto de esa criatura. Por un momento se le cruzó por la cabeza que tal vez se había refugiado allí alguna persona por la tormenta. Él pensó en ayudar a quien quiera que fuera, pero lo extraño de esto era que cada vez que se escuchaba el llanto de aquella criatura, su caballo relinchaba y se ponía brioso. Era como que se negaba a aceptar las órdenes de cabalgar hacia ese rancho. Don Luis, al ver esto, lo dejó aproximadamente a unos 15 metros, atado bajo un árbol que lo protegía un poco de la lluvia. En el momento en el que él se bajó del caballo y caminó hacia el rancho, escuchó el llanto más fuerte, pero luego de eso se produjo un silencio muy profundo. Luis decía que fue como si el bosque hiciera silencio. De todos modos, él entró con mucho cuidado a aquel rancho que ni siquiera tenía puerta, solamente unas maderas caídas. Ingresó preguntando: ¿hay alguien aquí? Él no recibió ninguna respuesta, pero en el momento en el que volvió a preguntar de nuevo, escuchó el llanto de esa criatura desesperada que venía de la habitación de al lado. Este era un rancho chico, pero como dividido en dos ambientes. Sin dudarlo, él entró a esa habitación y vio cerca de uno de los rincones que había algo en el piso. Estaba oscuro, por supuesto. Solamente iluminaban el lugar algunos refugios esporádicos que le ayudaban a ver un poco mejor. Él comenzó a acercarse lentamente, y aquella criatura dice que lloraba de una manera desgarradora, tanto que a él le conmovía mucho. Preguntó de nuevo si había alguien allí, pero nadie respondió. Al acercarse a aquel bebé, su instinto paternal lo llevó a que lo levantara en sus brazos. Aquella criatura estaba envuelta con un trapo sucio, y vio entre esos trapos la carita de un nene de no más de 1 año, quizás menos. Al verlo, se preguntó en silencio quién habría sido capaz de dejarlo ahí, indefenso, con un destino que sin lugar a dudas sería el de un final trágico en aquel lugar, con aquella tormenta y aquel rancho que prácticamente amenazaba con caerse. Miró alrededor suyo y no había nadie más. Pensó que tal vez la madre o el padre o quien lo hubiera llevado hasta allí podría haber sufrido algún tipo de desmayo, quizás
se cayó al piso, pero no, estaba solo. Entonces, tomándolo entre sus brazos, se fue hasta la otra habitación y se sentó en el piso. En un momento, aquella criatura dejó de llorar. Don Luis veía que la tormenta era bastante fuerte como para salir con esa criatura, así que tomó la decisión de quedarse allí hasta que pasara. Se tiró en el piso y puso a la criatura sobre su brazo izquierdo. La intención de él era descansar por un momento hasta que pase la tormenta y luego llevarlo. Él pensaba en ir a la comisaría para dar parte y luego llevar al niño a algún lugar donde pudieran ayudarlo. Tal vez podía encontrar a su familia. Así que se acostó en aquel rancho. Pero por unos momentos, cuando él estaba acostado en el piso, él asegura que vio en un par de oportunidades como si alguien cruzara delante de la puerta, en el medio del monte. Él asegura que vio como una sombra. Pensaba que tal vez tenía que ver con los refusilos que producía aquella tormenta, así que no le dio demasiada importancia. Pero de pronto sintió que el caballo comenzó a relinchar muchas veces, cosa que lo obligó a levantarse y a mirar hacia donde lo había dejado. Él dice que lo veía inquieto, que quería soltarse, que estaba desesperado aquel animal, como queriendo soltarse, asustado por algo. Y en un momento vio que logró hacerlo, y después lo vio alejarse por el bosque. En ese momento, él volvió a tener la misma sensación de cuando ingresaba al rancho, la de un silencio profundo, algo casi inexplicable. Él pensó en esperar hasta que la lluvia se detuviera y bueno, tenía que ir caminando. Estaba bastante lejos de su casa. Pasado un tiempo, dejó de llover. Él se levantó con la criatura para salir de aquel lugar y dice que en el momento en el que se paró con ese bebé en sus brazos, sintió como si algo lo tirara de la camisa, como sin dejarlo que se pare. Pero él hizo fuerza nuevamente y logró pararse. Después miró hacia atrás de él, pero asegura que no vio a nadie. Entonces miró al bebé y le dijo: mejor vámonos de aquí, eres muy chiquito para estar solo. Y dice que en ese instante aquel bebé le contestó. Al ocurrir eso, hizo que él temblara completamente, porque esa criatura le dijo: soy chiquito, pero tengo las uñas muy grandes. Y en ese momento, aquel bebé lo rasguñó arañándole el pecho y el cuello, y comenzó a hacerlo sin parar. Luis, asustado por la situación, trató de defenderse y soltó a la criatura, que quedó colgado de su cuello. Él sentía una fuerza inusual. Durante unos segundos luchó para soltarse, y en un momento en el que logró despegarlo del cuello, dice que lo vio directo hacia su rostro, y dice que era un engendro horrible, que ya no era aquel niño que él había levantado. Ahora tenía un rostro deforme, horrible. Él lo lanzó al piso y al momento de caer, aquella criatura se incorporó y corrió delante de él hasta salir de aquella casa. Él se asustó demasiado y no sabía si quedarse ahí dentro o irse. Pero luego escuchó que comenzaron a tirar piedras grandes contra aquel rancho. Entonces decidió salir corriendo por el camino que llevaba hasta la orilla del río. Estaba lejos para ir a su casa o a alguna casa cercana. Así que decidió ir hasta la orilla del río y caminar desde allí hasta donde vivían unas personas que él conocía. Cuando salió corriendo, él cuenta que por momentos escuchaba muy cerca de él ese llanto estremecedor y que veía a esa criatura corriendo en algunos lugares, prácticamente a su lado. Don Luis, mientras corría, se persignaba, y hacer eso parecía provocar que esa criatura no se le acercara. Entonces, mientras corría, comenzó a rezar el Padre Nuestro en voz alta, y él podía ver, en medio de la oscuridad y de la lluvia, a esa criatura que iba muy cerca de él, pero que no se le acercaba,
mientras que él rezaba. Finalmente logró llegar hasta la orilla del río y desde allí, cansado, comenzó a caminar en dirección a la casa que él conocía. Dice que durante todo ese trayecto le tiraban piedras, pero él no paraba de rezar. En un momento, después de haber hecho unos 500 metros, vio delante de él a una sombra, como una persona muy grande que estaba a la orilla del río. Él sabía que se trataba de algo malo y dudó por un instante pasar por ahí, pero luego siguió caminando, rezando en voz alta. Él dice que pasó como a unos 5 metros de aquel hombre, que era muy alto, pero que apenas era una sombra, no podía verle las facciones. Pero dice que al pasar cerca de él, las piernas le temblaban del miedo y había en todo lugar un olor fétido muy fuerte. Y junto a aquella figura, a sus pies, estaba aquella criatura, como envuelta en trapos, como si fuese de nuevo un bebé, y nuevamente estaba llorando desconsoladamente. Él volvió la vista hacia adelante y siguió caminando sin dejar de rezar. Y luego escuchó una carcajada que era de aquel bebé. Aquella noche llegó hasta la casa de esa gente, que lo recibieron, y luego de contarle a don Luis lo que le había pasado, hicieron que se quedara en la casa con ellos para irse luego al día siguiente cuando amaneció. Este señor, que le había permitido quedarse en su casa, que de hecho era un conocido suyo, le dijo: vamos a ver, yo te acompaño, a ver dónde está ese rancho que dices. Ninguno de los dos conocía de aquel rancho en aquella zona. Don Luis recordaba muy bien el lugar por donde había salido hasta el río, así que, acompañado por este señor, decidió ir. Pero cuando llegaron al lugar, no había nada más que montes. Pero don Luis incluso recordaba muy bien el árbol donde había atado a su caballo, pero ya no estaba allí. Se quedaron muy extrañados, y este amigo le dijo: no, Luis, esto es cosa del diablo. Así que se fueron. Cuando él llegó a su casa, su familia le contó que habían estado muy preocupados por él, y él relató lo sucedido. Durante días no pudieron encontrar al caballo de Luis, hasta que cuando lo hicieron, el caballo estaba muerto. Pero además, estaba como si le hubieran quitado todos los órganos por dentro. Todos pensaron que era obra del demonio, y don Luis se quedó con aquella anécdota para contarle a muchos allí en el pueblo. También aseguraban otras personas del lugar que durante un largo tiempo en esos bosques, durante las noches o en las madrugadas, se escuchaba el llanto desesperado de una criatura, pero por supuesto, nadie acudía a ver de qué se trataba. Era diciembre del 2015, unos días antes de Navidad, y con unos amigos queríamos cerrar el año de una buena manera. Así que decidimos ir a pescar a un bosque que quedaba ubicado en el interior de Córdoba. La pesca fue un desastre, así que todos se pusieron a tomar bebidas alcohólicas de todo tipo. Llegada la noche, obviamente, la mayoría ya estaban bastante borrachos. En cuanto a mí, por ser el más joven, no había tomado nada. Además, me habían agarrado como el conductor designado. Volvimos como a las 3 de la mañana. En el trayecto de vuelta iba todo normal y sin inconvenientes, hasta que en un momento empecé a sentir la camioneta muy pesada. Paramos y me bajé a revisar. Me encontré entonces con que había pinchado una de las ruedas. Comencé a mirar a mi alrededor y afortunadamente, tal vez a unos 500 metros, había algo así como una finca, donde habitaba un cuidador a cargo. Este hombre se acercó hasta la tranquera y luego de contarle lo que nos había pasado, me prestó su celular para que pudiera llamar por ayuda. Apenas finalicé la llamada, me preguntó si íbamos a esperar el auxilio adentro de nuestro vehículo. Al decirle que sí,
con una cara muy seria, él nos comentó que esa no era una buena idea, que sería mejor que ingresáramos al rancho, que él no tenía problemas en esperar con nosotros. Ese rancho tenía luz gracias a un generador de gasolina, así que entramos todos. Mis amigos al instante se durmieron en el piso por la borrachera que tenían. Mientras tanto, este hombre salió afuera y decidí ir a conversar un rato con él y fumar un cigarro. Mientras yo le hablaba, me di cuenta de que este señor estaba mirando fijamente hacia la nada y luego de unos segundos me pidió que fuésemos adentro. Sin embargo, antes de poder realizar cualquier movimiento, escuchamos un grito muy agudo cerca de nuestro auto. Este hombre, con una mueca de molestia, me dijo que había mucha gente loca por ahí, que a él no le molestaban, pero quizás a nosotros nos dieran miedo. Yo, asustado por lo que dijo, tuve que preguntarle si esas personas eran aquellas que hacían rituales para los demonios y esas cosas, a lo que me dio a entender que sí. Luego de eso, yo entré a la casa dejando a este hombre afuera. El miedo me llegaba hasta el pecho. Sentía que en cualquier momento mi corazón me iba a salir. Pasaron unos segundos y comencé a escuchar como si alguien tirara unas piedras contra las ventanas. No me aguanté y fui a buscar al dueño de la casa. Este se encontraba entrando y al verlo le conté las cosas que había escuchado. Y él solamente me dijo: sí, están aquí molestando otra vez. En ese momento, él fue a buscar una cruz de metal que tenía sobre su puerta y luego se arrodilló y empezó a rezar una seguidilla de Padres Nuestros en voz alta. Es curioso, pero juro que en el momento en el que comenzó a rezar, vi por la ventana una cantidad impresionante de personas que parecían estar gritando y que iban y venían por alrededor de la cabaña. Solo cuando este señor terminó de rezar, todo se detuvo. Un rato después, y ya con el ambiente más tranquilo, pude dormir un rato. Al día siguiente, nunca me sentí tan feliz de ver a mi tío con la rueda de repuesto. Nos fuimos inmediatamente de ese lugar, sin saber qué era lo que había pasado esa noche. Mi nombre es Darío, soy de Leales, y quería contar una historia que le pasó a mi padre hace muchísimo tiempo. Él trabajaba en el campo, en las tierras. De hecho, casi todas las familias del lugar tenían parcelas y hectáreas de tierras que eran bosques. Una tarde muy calurosa de verano, él se acostó a dormir un rato. Estaba agobiado por el calor. Y en lo que estaba acostado, escuchó a un amigo de él que venía a lo lejos desde el bosque gritando, como cantando alegre, ya que estaba un tanto ebrio. Pero mi papá no lo podía ver, pues estaba rodeado de bosques. Él quería dormirse antes de que este amigo llegara, porque la verdad era que no tenía muchas ganas de atenderlo, o más bien tenía muchas ganas de descansar. Entonces se durmió, pero pasadas tal vez unas horas, él cuenta que lo despertó un grito horrible de dolor. Cuando se despertó, prestó atención y de nuevo volvió a escuchar los llamados y el grito, que reconoció que se trataba de su amigo, porque el silencio que había en el lugar le permitía escuchar con claridad la voz. Se preocupó mucho porque se conocía en el lugar que había una puma con crías en el bosque. Mi padre pensó en aquel momento que tal vez aquel animal lo podría haber atacado, y por eso rápidamente salió al bosque con su escopeta en mano. Se dirigió en dirección hacia donde escuchaba los gritos, y comenzó a hacer tiros al aire con la intención de ahuyentar a aquel animal. Pero los gritos de dolor seguían. Mi padre continuó con los disparos, pero no podía ver nada, así que siguió adentrándose más al bosque,
hasta que llegó al lugar donde se encontraba su amigo. Y atónito, lo vio tirado cerca del camino de tierra y estaba abrazado a un árbol. Cuenta mi padre que estaba como enganchado con su látigo, todo ensangrentado, y que cuando además se acercó a ayudarlo, se dio cuenta que estaba quebrado. Y lo más impresionante fue ver que tenía unas heridas en el vientre tan profundas que le permitían ver las vísceras de su cuerpo. Pero aún así, increíblemente, aún estaba con vida. En ese momento llegó otro conocido del lugar que pasaba en un camión y lograron socorrer a aquel hombre herido. Después lo llevaron hasta la capital y, según cuenta mi papá, estuvo internado por varios días en coma, pero despertó unos días después. En el momento en el que tuvo lucidez, en el que pudo hablar, lo hizo con mi padre y le agradeció mucho por salvarle la vida. Mi padre seguía pensando que lo había atacado era un puma, pero fue muy grande la sorpresa cuando el médico le dijo que esas heridas no pudieron haber sido hechas por algún animal, ya que el tipo de cortes que tenía en el vientre era bastante raro. Entonces, todos le pidieron que cuente lo sucedido a este señor, quien, muy débil y con mucha dificultad, pudo hablar algo, y comentó que él se dirigía a ver a mi padre, pero que por el cansancio y además porque había tomado bastante, se sentó junto a un árbol para descansar. Pero de pronto vio un bulto negro frente a él. Él quiso convidarle de la bebida que llevaba en ese momento, y esta aparición se la pateó o la golpeó. Entonces él quiso pelear o defenderse porque había sentido el golpe, así que sacó su puñal y le hundió a esta cosa. Pero en el momento que hizo eso, dijo sentir que tuvo la sensación de clavar su puñal en un colchón, y de inmediato sintió una fuerza extraña que lo lanzó hacia arriba una y otra vez, rompiéndole así los huesos. Aquella era la razón de las fracturas que tenía. Luego dice que sintió como si se tratara de una garra inmensa dentro de su cuerpo y que él se desvanecía por el dolor. En ese momento, cuando él gritaba pidiendo auxilio, alcanzó a escuchar los tiros de mi padre, y dice que esta sombra lo quería arrastrar adentro del bosque, y es por eso que él se aferró a ese árbol con sus manos y su látigo, hasta que se oyó el último tiro de la escopeta de mi padre, y aquella aparición simplemente lo soltó y desapareció. A los días de contar esto, aquel hombre simplemente falleció, y nadie supo a ciencia cierta de qué se trataba aquella aparición, qué era lo que le había atacado. Se hablaban muchas cosas en el lugar, pero la verdad es que lo que él sabía lo contó, pero nadie pudo dilucidar de qué se trataba aquella aparición que andaba rondando por ese bosque.